Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Fabiola Gudiño. En esta ocasión le toca a la doctora Rosa González, R3 de Hematología, presentar el tema de síndrome hipereosinofílico. A continuación hará el desarrollo del tema y pues esperamos que sea de su agrado esta presentación. Adelante, Rosita. Bueno, primero vamos a comenzar con la definición. Anteriormente en la clase de eosinófilos ya habíamos visto que en base a la cantidad de eosinófilos lo podíamos dividir en leve, moderado y severo. Leve de 500 a 1500, moderado de 1500 a 5000 y grave más de 5000. Entonces, eosinofilia, pues lo vamos a definir como un aumento en la cantidad de eosinófilos de más de 1500, que sería pues a partir de eosinofilia leve. Hipereosinofilia, ya vamos a tener un recuento mayor de 1500, en donde vamos a hacer varios recuentos separados por al menos un mes y vamos a ver demostración de estos eosinófilos en los tejidos. Y el síndrome hipereosinofílico, que va a ser el tema del día de hoy, es en donde vamos a tener un conteo de eosinófilos mayor de 1500 de manera persistente, es decir, por un tiempo mínimo de 6 meses, y algo que va a ser muy indispensable para el diagnóstico de síndrome hipereosinofílico va a ser la presencia de daño a órgano blanco, precisamente por el acúmulo de los eosinófilos en los tejidos. Dentro de las causas de eosinofilia vamos a poderlas dividirlas en tres. Vamos a tener las causas reactivas, que también son conocidas como causas secundarias, causas clonales, y cuando ya excluimos estas dos, pues lo vamos a clasificar como causas idiopáticas. Dentro de las causas reactivas o secundarias, vamos a ver que la principal causa de eosinofilia pues va a ser la presencia de infecciones, sobre todo por parásitos, aunque también nos puede dar eosinofilia, pues cuadros por infecciones virales, fúngicas o bacterianas. Otra causa de infecciones reactivas o secundarias van a ser pues debido a medicamentos. Esto va a ser muy importante porque esta eosinofilia va a remitir una vez que suspendemos el medicamento, y va a haber muchos fármacos que se van a asociar pues a eosinofilia, fármacos muy comunes como pues antibióticos, como penicilinas, cefalosporinas, AINES, también vamos a tener antidepresivos, antihipertensivos. Otra causa de eosinofilia pues van a ser alteraciones hematológicas y neoplasias, por ejemplo, la presencia de leucemia, linfoma de Hodgkin o tumores, adenocarcinomas o carcinomas, sobre todo los carcinomas a nivel pulmonar. Vamos a tener también alteraciones inmunológicas y vamos a tener síndromes, es decir, un conjunto de signos y síntomas que, aparte de tener la presencia de eosinofilia, van a tener otras manifestaciones, como en el caso del síndrome del hiper-IgE o el síndrome de Shure-Strauss. Vamos a tener también desórdenes alérgicos. De estas alteraciones alérgicas, pues vamos a tener la presencia de dermatitis atópica, o vamos a tener la presencia hay algo muy característico también con eosinofilia, pues va a ser la presencia de todas las alteraciones alérgicas. Vemos que hay una gran asociación entre la eosinofilia y los pacientes que tienen asma, y la presencia de los cristales de Charcot-Leyden, así como la dermatitis atópica. Y otras causas de eosinofilia, pues vamos a tener la insuficiencia adrenal y pues la presencia de los síndromes hipereosinofílicos, que como vamos a ver más adelante, pues también los vamos a poder dividir en variante linfoide y variante mieloide. Como les había comentado en la diapositiva anterior, también vamos a tener síndromes que se van a acompañar de eosinofilia. Entre estos síndromes, pues vamos a tener el síndrome de Gleich. Va a ser la presencia de un angioedema que se va a estar presentando de forma cíclica y recurrente a intervalos mensuales, y que se va a acompañar de elevación de la inmunoglobulina M, y en algunas ocasiones también de la presencia de células T clonales. Otro síndrome que va a ser muy característico, pues es el síndrome de Shure-Strauss, en el que va a ser una poliangeitis necrotizante, una vasculitis de vasos pequeños, en donde vamos a tener eosinofilia. Y bueno, para hacer el diagnóstico diferencial entre la vasculitis o el síndrome de Shure-Strauss y el de Wegener, pues en el caso de Shure-Strauss vamos a tener los P-ANCA, como podemos ver en esta imagen, en donde vemos que la captación va a ser perinuclear, a diferencia de Wegener, que vamos a tener los C-ANCA, en donde la captación va a ser citoplasmática.
En el caso del síndrome de Sjögren-Strauss, pues la principal característica de estos pacientes pues va a ser la presencia de asma acompañado a otras manifestaciones como presencia de alteraciones a nivel pulmonar o presencia de alteraciones también a nivel a nivel nasal y alteraciones también a nivel del corazón y algunas otras alteraciones, síntomas generales. Vamos a tener también otro síndrome que va a ser el síndrome de mialgia y eosinofilia, así como su nombre lo dice, pues se va a caracterizar por una mialgia severa acompañado de alteraciones neurológicas y algo que va a ser muy característico van a ser la presencia de abscesos estafilocócicos. Se ha visto que en el caso de este síndrome se ha visto asociado a la exposición a triptófano, a L-triptófano. Otro síndrome va a ser el síndrome de Omenn. En este caso va a ser una inmunodeficiencia combinada severa en la que vamos a tener hipereosinofilia. Esta generalmente se va a acompañar de eritrodermia, se va a acompañar de linfadenopatía, esplenomegalia. Va a ser una enfermedad autosómica recesiva en donde la alteración pues se va a ver en la mutación de RAC1 o RAC2, que como sabemos pues va a tener una gran implicación a nivel de los precursores tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Otro síndrome va a ser el síndrome de hiper-IgE. Esta va a ser una inmunodeficiencia hereditaria que se va a asociar también a presencia de hipereosinofilia y a niveles elevados de inmunoglobulina E. Estos pacientes pues también van a tener alteraciones a nivel facial y las mutaciones, dependiendo del tipo de mutación, vamos a poder dividirla en autosómica dominante o recesiva. En el caso de autosómica dominante vamos a tener una mutación en esta 3 y en el caso de autosómica recesiva vamos a tener una mutación en DOCK8. Entonces, para poder empezar el diagnóstico de hipereosinofilia, vamos a poder dividir las causas en primarias o secundarias. En el caso de secundarias, pues van a ser todas las reactivas que ya les comenté, pues puede ser también por medicamentos, o por parasitosis, infecciones, pero pues si es síndrome hipereosinofílico, siempre ese acúmulo de eosinófilos se va a acompañar de daño a órgano blanco. Y en el caso de la primaria, la vamos a poder dividir en dos. La primera va a ser la clonal, en donde por medio de alteraciones moleculares vamos a poder ver la presencia de clonalidad. Para esto pues también nos va a ser efectivo pues FISH, en donde también podemos ver esa clonalidad. Dentro del clonal pues vamos a tener la leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, LMMC, leucemia mieloide crónica y la leucemia eosinofílica crónica. Una vez que ya descartamos causas secundarias y causas clonales, pues la otra va a ser la idiopática, en la que ya no vamos a tener ni una causa reactiva ni clonal. Y aquí es donde va a entrar el síndrome hipereosinofílico. Una pequeña cantidad de esta proporción del síndrome hipereosinofílico va a ser por una variante linfoide, en la que va a haber una expansión no maligna de una población de linfocitos T que van a producir citocinas eosinofilopoyéticas, pues principalmente va a ser la interleucina 5, que va a ser la principal interleucina implicada tanto en el desarrollo, proliferación, maduración y supervivencia de los eosinófilos. Entonces, el término de síndrome hipereosinofílico fue por primera vez utilizado en 1968 por Hardy y Anderson. Ellos descubrieron que había un grupo de pacientes que tenía alteraciones o manifestaciones a nivel de diferentes órganos en un contexto clínico de hipereosinofilia. Y en 1975, Schussig estableció los criterios de síndrome hipereosinofílico, en donde dijo que pues para esto vamos a tener una eosinofilia persistente, es decir, por más de 6 meses, con un conteo de eosinófilos de más de 1.500 células, exclusión de causas secundarias o causas reactivas y pues dentro de lo más importante, la presencia de signos y síntomas de compromiso orgánico. Los principales compromisos orgánicos pues va a ser a nivel del corazón. Podemos tener también alteraciones a nivel del hígado, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pulmonar, manifestaciones hematológicas y manifestaciones generales.
La clasificación del síndrome hipereosinofílico pues va a ser idiopático, como habíamos visto. Primario puede ser en donde son todas las causas clonales. Algo que es importante aquí comentar es que la normalidad citogenética más frecuente que se encuentra va a ser la trisomía del cromosoma 8, la secundaria que va a ser pues por causas secundarias o reactivas, y la variante linfoide que ya les había comentado que era una pequeña proporción en el síndrome hipereosinofílico. En el caso de esta variante linfoide, estos linfocitos van a tener un fenotipo muy característico, CD3 negativo, CD4 positivo. En la mayoría, esta variante linfoide puede tener un curso indolente, pero pues lo principal que hay que estar monitorizando en estos pacientes es que una proporción tiene una evolución al linfoma de células T. Entonces, la cantidad de eosinófilos que tenemos va a estar regulado por varios mecanismos. Para empezar, pues va a depender de la diferenciación de las células progenitoras y la proliferación en la médula ósea, como vemos en la imagen, y pues podemos ver aquí claramente que la interleucina 5, pues es la principal interleucina que va a actuar a este nivel, aunque también vamos a tener función de la interleucina 3, el factor de crecimiento de granulocitos monocitos. Entonces, una vez que estos eosinófilos ya están maduros y salen hacia la periferia, pues van a llevarse a cabo los procesos de adhesión y migración, y una vez que ya son estimulados, pues van a ser quimioatraídos por medio igualmente de interleucinas, llevando a cabo su activación y posteriormente su destrucción. Y todos estos procesos, pues es lo que va a determinar la cantidad de eosinófilos que van a estar circulando. Dentro de la fisiopatología del síndrome hipereosinofílico vamos a tener varias causas. Una va a ser la proliferación eosinofílica clonal como alteración molecular a nivel de las células madre hematopoyéticas, que hace que haya un aumento en la cantidad de estos eosinófilos de manera clonal, o también puede ser por un defecto en la señalización de estos receptores que median la producción de los eosinófilos. Otro puede ser, como hemos visto, pues va a haber interleucinas que van a estimular la proliferación de los eosinófilos, que va a ser la interleucina 5. Entonces, la sobreproducción de estas citocinas eosinofilopoyéticas, pues también va a llevar o va a ser una de la fisiopatología del síndrome hipereosinofílico. Otra puede ser que estas citocinas que están estimulando a los eosinófilos tengan anormalidades funcionales, y esto pues como consecuencia cause un incremento en la actividad de los eosinófilos. Y otro pues va a ser un defecto en la supresión de la actividad de los eosinófilos, o que tengan un aumento en la sobrevida o aumento en la activación. Entonces, bueno, pues hay que recordar que cuando los eosinófilos se activan, pues liberan todas sus sustancias, y si esta sustancia o esta activación se hace mayor, entonces pues va a causar el daño a los órganos, que es característico de este síndrome. Dentro de la división del síndrome hipereosinofílico lo vamos a poder dividir en la mieloproliferativa, la forma linfocítica, una forma no definida o indefinida, otra forma de asociación, de sobreposición, y una forma que es poco frecuente, que es la hereditaria o familiar. Y acá en este diagrama de pastel podemos ver que pues la principal causa que podemos identificar pues es la idiopática, es decir, en la que pues no encontramos ni una causa primaria ni una causa reactiva de esta hipereosinofilia. Algo que... Nada más ahí dentro del, bueno, las más importantes que creo que es en lo que vas a enfocarte, es en la variante mieloproliferativa y la variante linfoproliferativa, para que no se hagan bolas. O sea, sí hay algunos otros subtipos, pero digamos que los característicos son estos dos, nada más. Sí, bueno, algo que es muy importante que se ha descubierto son los receptores involucrados. Esto es de gran importancia porque al descubrir que hay alteración en estos receptores, pues se ha podido dirigir los diversos tratamientos. Entonces, dentro de los receptores que se han encontrado alterados en el síndrome hipereosinofílico, vamos a tener el receptor de factor de crecimiento derivados de plaquetas alfa y beta, y vamos a tener el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, primero les voy a hablar del receptor de factor de crecimiento derivado de plaqueta alfa y beta.
Estos pues van a ser miembros de la familia de los receptores de tirosincinasa y pues el rol que van a tener van a tener función en la mitogénesis, quimiotaxis y remodelación del citoesqueleto, así como reparación vascular y a nivel de los tejidos. Dentro de estos dos, dentro del alfa y el beta, el más estudiado pues va a ser el alfa. Dentro del alfa vamos a tener dos tipos de rearreglos que los vamos a poder dividir en los que son detectables por citogenética y no detectable por citogenética. Dentro del primer grupo, del detectable por citogenética, vamos a ver que está involucrada una translocación que involucra los cromosomas 4 y 22. Entonces, cuando se lleva a cabo esta translocación, va a haber una desregulación de la actividad enzimática. Y la otra, que es la no detectable por citogenética, va a ser una deleción que va a involucrar el cromosoma 4. Y en este caso va a haber una yuxtaposición del extremo 3, precisamente del factor activador de plaquetas alfa, con el extremo 5 de un gen que se llama FIP1-like 1. Entonces, como consecuencia de esto, vamos a formar este gen de fusión, que es el FIP1L1 PDGFRA. Esta va a tener gran importancia porque las personas a las que se les ha detectado este tipo de gen de fusión van a tener una buena respuesta a ITK. Entonces, por eso la importancia de buscar intencionadamente este gen de fusión. Entonces, la proteína que se genera una vez que tenemos este gen de fusión va a tener una actividad de tirosincinasa. Y a diferencia de la que normalmente está formada, esta no va a activar esta vía que es la vía de MAP-cinasa. Esto es explicable porque normalmente el PDGFRA se va a localizar en la membrana celular y entonces va a poder activar RAS. Sin embargo, este gen del producto de esta fusión se va a localizar en el citoplasma y por eso es que no va a activar esta vía. Algo que es también interesante es que una vez que se descubrió este gen de fusión, también se vio que había pues relación con los pacientes categorizados como mastocitosis sistémica. Y se vio que estos pacientes que tenían igualmente la presencia de este gen, más o menos el 50% de los pacientes que tienen mastocitosis sistémica, que tienen este gen, se ha asociado a niveles aptos de triptasa, un cuadro mieloproliferativo con organomegalias, incremento de la presencia de vitamina B12, con una médula ósea hipercelular con mielofibrosis. Y algo que es muy característico es que también estos pacientes que tienen este gen, pues van a tener principalmente alteraciones a nivel cardiovascular. La siguiente alteración en el receptor es la alteración en el receptor factor de crecimiento derivados de plaquetas beta. Al igualmente que el alfa, que les mencioné anteriormente, su mutación igualmente se va a correlacionar con una desregulación del funcionamiento. En el caso del alfa, se detectó en pacientes que tenían LMC y en el caso de este receptor beta, se detectó en pacientes con diagnóstico de LMMC. Y también pues se va a asociar a niveles altos de triptasa sérica y al igual que en el otro también van a tener alto riesgo de compromiso a nivel cardiológico. El tercer factor o receptor involucrado va a ser el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos. Los genes de este receptor van a estar codificados en el cromosoma 8. Entonces, una vez que hay alteración en este receptor, se van a formar proteínas de fusión a través de translocaciones entre los cromosomas. Y todos estos rearreglos que se van a llevar a cabo, pues van a hacer que haya una actividad de tirosincinasa. Este tipo de rearreglo molecular se ha asociado a un síndrome mieloproliferativo agresivo, acompañado de eosinofilia y linfoma linfoblástico tipo T. Algo que también llama la atención es que pues se ha visto que cuando hay alteración en este receptor vamos a ver involucro tanto de la línea mieloide como linfoide y pues esto nos dice que la alteración pues va a ser a nivel desde la célula progenitora hematopoyética porque va a afectar a ambas células, tanto a la mieloide como a la linfoide. En esta tabla, pues nada más podemos ver, como les había comentado, todas las interleucinas y todo lo que secretan los eosinófilos van a causar daño en los diferentes órganos. Entonces, aquí podemos ver todo
todo lo que va secretando los eosinófilos y cómo causan daño a nivel de los diferentes órganos por sus efectos tóxicos. Y igualmente aquí vemos las diferentes quimiosinas y antifibrinolíticos que también pues van a causar diferentes daños a nivel orgánico. Este es un diagrama en el que podemos ver pues el abordaje de la hipereosinofilia. Entonces, una vez que tenemos hipereosinofilia, es decir, más de 1500 niveles de eosinófilos, lo primero que hay que descartar es hacer un screening de causa secundaria. Si es positivo, pues se va a tratar de una eosinofilia reactiva. Y si es negativo, es importante hacer este screening para buscar el gen de fusión que les había comentado, que es el FIP1L1 PDGFRA. Entonces, si este gen de fusión es positivo, pues vamos a tener la leucemia eosinofílica crónica con este gen positivo. Si es negativo, lo que vamos a buscar, si hay clonalidad, clonalidad por medio buscando anomalías citogenéticas o moleculares. Si tiene datos de clonalidad, pues vamos a igual clasificarlo como leucemia eosinofílica crónica no clasificada. Y si no hay datos de clonalidad, ya lo vamos a poder diagnosticar como síndrome hipereosinofílico idiopático, porque ya vamos a haber descartado tanto causas secundarias o reactivas como datos de clonalidad. Y bueno, la pequeña proporción que les decía, en las que hay una alteración a nivel de las células T, y entonces lo vamos a catalogar como síndrome hipereosinofílico asociado a células T. Bueno, vamos a ver que el síndrome hipereosinofílico va a causar muchas alteraciones a nivel de diversos órganos. Vamos a hablar de las alteraciones hematológicas. Bueno, pues vamos a tener la hipereosinofilia característica, pero pues aparte vamos a ver que va a haber alteración a nivel morfológica de estos eosinófilos. Estos eosinófilos pueden ser de mayor tamaño o pueden tener hiposegmentación o hipersegmentación nuclear. También de otra alteración hematológica que podemos ver, pueden presentar estos pacientes neutrofilia, pueden presentar también alteración de la cifra plaquetaria, ya sea disminución o aumento. En estos pacientes, si se realiza un aspirado de médula ósea, algo que podemos ver característico es un incremento en el porcentaje de mieloblastos de un 5 al 19%, así como características displásicas en esto que nos van a poder orientar o sugerir el diagnóstico de una leucemia eosinofílica crónica. También en el aspirado de médula ósea, pues podemos ver la presencia de fibrosis. Después, el siguiente van a ser las manifestaciones cardíacas. Las manifestaciones cardíacas van a ser muy importantes porque va a ser la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes. Estas alteraciones se presentan hasta en el 50% de los pacientes y el daño cardíaco va a presentarse en 3 estadios. El estadio necrótico precoz, el estadio trombótico con desarrollo de trombos adentro de las cavidades cardíacas y el estadio fibrótico en donde pues ya se van a empezar a formar fibrosis endomiocárdico y secundario a esto, daño a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Más o menos el estadio necrótico se va a presentar en las primeras 5 semanas. En este estadio los pacientes pueden cursar asintomático, pero ya va a empezar a haber daño a nivel del endocardio y va a empezar a haber infiltración tanto por linfocitos como por eosinófilos. Algo que es importante es que para poder hacer, como estos pacientes en estadio necrótico precoz, que va a ser el primero, no van a tener síntomas, y no vamos a ver tampoco alteraciones si hacemos un ecocardiograma. Para poder hacer el diagnóstico de esto se va a requerir una biopsia y en esa biopsia endomiocárdica vamos a ver pues ya la presencia de necrosis. En el siguiente estadio, que va a ser el estadio trombótico, aproximadamente se va a presentar a los 10 meses y pues lo característico van a ser la presencia de los trombos. Estos trombos pueden formarse a nivel del endocardio, en uno o ambos ventrículos y pues estos trombos igual, bueno, pueden causar posteriormente complicaciones. Y por último, que es la tercera, que es el estadio fibrótico, pues ese se va a caracterizar precisamente por la presencia de fibrosis endomiocárdica.
Y esta, pues para que se presente, se va a presentar alrededor de los 24 meses. Entonces, las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes, pues van a tener disnea, dolor torácico, datos de insuficiencia cardíaca, datos de insuficiencia mitral, cardiomegalia pueden cursar estos pacientes, o en el electrocardiograma podemos ver también inversión de las ondas T. Dentro de los exámenes complementarios, pues puede ser el ecocardiograma, pero el ecocardiograma solo nos va a dar datos pues en estadios un poco más avanzados, como le comenté en el primer estadio, no vamos a ver alteraciones ecocardiográficas. Dentro de las alteraciones ecográficas que podemos ver, pues puede ser adelgazamiento del endocardio, presencia de trombos o compromiso valvular. Y algo que también podemos realizar para ver si ya hay alteraciones a nivel cardíaca, pues va a ser la medición de troponinas séricas, ya que pues se ha visto que la elevación de las troponinas séricas también se ha asociado con la presencia de miocardiopatía en el síndrome hipereosinofílico. Y bueno, pues el estándar o en donde podemos ver ya más detenidamente qué grado hay de alteración a nivel cardíaca, pues va a ser la biopsia endomiocárdica. La siguiente, pues van a ser las manifestaciones pulmonares. Dentro del principal síntoma que van a presentar los pacientes con síndrome hipereosinofílico a nivel pulmonar, va a ser la presencia de tos. La tos es el síntoma dominante y dentro de todas las manifestaciones pulmonares, estos pacientes lo van a presentar hasta en un 40%. Otras manifestaciones que pueden tener estos pacientes, pues puede ser la presencia de asma bronquial o la presencia de derrame pleural. Dentro de los métodos diagnósticos, pues vamos a tener en un principio podemos ver en la radiografía o en la tomografía, infiltrados pulmonares. Estos infiltrados pulmonares se pueden encontrar del 14 al 28% de los pacientes. Y si nosotros realizáramos una biopsia a nivel pulmonar, pues lo que observaríamos pues sería una infiltración por eosinófilos. Las siguientes alteraciones que vamos a ver son las alteraciones neurológicas. Estas alteraciones neurológicas se presentan aproximadamente en el 50% de los pacientes y vamos a ver, por ejemplo, en estos pacientes la presencia de un EBC isquémico que puede ser secundaria a causas embólicas por los trombos intramiocárdicos que ya les comenté que se formaban. Estos pacientes también pueden cursar con neuropatía periférica, que esta va a ser la presentación más común a nivel neurológico. Esta neuropatía generalmente va a ser una polineuropatía sensitiva. Y también pueden cursar con alteraciones inespecíficas a nivel neurológico, como alteraciones en el cambio de conducta, confusión, ataxia, pérdida de memoria, y pueden presentar también síndromes de piramidalismo, como síndrome de Babinski positivo. Entonces, estas van a ser las alteraciones a nivel neurológico. Las siguientes manifestaciones van a ser las manifestaciones cutáneas. Estas igualmente se van a presentar en el 50% de los pacientes. Las más frecuentes pues van a ser la presencia de nódulos, pápulas o máculas, las cuales son pruriginosas. Pueden tener también lesiones angioedematosas y urticarias. Y dentro de las manifestaciones cutáneas, estas principalmente se van a presentar en la variante linfoide del síndrome hipereosinofílico. Y bueno, la biopsia, si realizáramos una biopsia de piel, lo que encontraríamos pues sería un infiltrado de eosinófilos sin signos de vasculitis. Y en la infiltración encontrar eosinófilos, neutrófilos y también podemos encontrar células mononucleares. Otra órgano que podemos ver alterado pues son las manifestaciones a nivel ocular. Estos pacientes pueden presentar arteritis retiniana, vasculitis y igualmente que en el corazón pues también pueden presentar microtrombos a nivel ocular. De todos, el síntoma más frecuente que tienen estos pacientes a nivel ocular va a ser la presencia de visión borrosa.
Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, estas van a ser un poco menos frecuentes, se van a presentar alrededor del 20% de los pacientes y estas pueden presentar gastritis eosinofílica, enterocolitis o colitis, es lo que pueden presentar. Los pacientes también pueden asociarse, pueden tener pancreatitis, colangitis esclerosante o síndrome de Budd-Chiari por la obstrucción de las venas hepáticas. Alteraciones a nivel reumatológico. Estos pacientes pueden cursar con artralgias. Esta artritis generalmente es no erosiva y generalmente compromete las grandes articulaciones. Y estos pacientes también pueden cursar con fenómeno de Raynaud, que pues a la larga puede llevar a necrosis digital. Dentro de las alteraciones renales, estas no se presentan tan frecuentemente y lo que pueden presentar estos pacientes es hematuria y proteinuria, así como infiltración eosinofílica que lleve a aumento en el tamaño renal. Y en esta imagen pues podemos ver un resumen de todas las alteraciones que se presentan con los diferentes daños a diferentes órganos. Bueno, entonces, dentro de la clasificación del síndrome hipereosinofílico, vamos a tener el idiopático, en el que, como les comenté, pues ya descartamos causas secundarias y ya descartamos causas clonales. El hipereosinofílico idiopático va a ser más frecuente en hombres, se presenta a una edad de 30 a 40 años. Dentro de las alteraciones pulmonares, pues podemos ver infiltrados alveolares. Frecuentemente se puede asociar a trombosis. Puede tener también alteraciones de piel, síntomas inespecíficos y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las manifestaciones de este síndrome hipereosinofílico idiopático, el paciente incluso puede estar en un principio asintomático y de repente empezar de forma agresiva con daño en múltiples órganos si no se le da un tratamiento adecuado. La siguiente variante es la variante linfoide. Dentro de la variante linfoide la vamos a poder dividir en dos, de células tenoclonales y de células clonales con reordenamiento del gen TCR. Cuando es dentro de esta categoría con reordenamiento del gen TCR, es muy característico que vamos a ver CD3 negativo, CD4 positivo. Dentro de esta variante linfoide vamos a encontrar también la presencia del síndrome que ya les había comentado, que es angioedema episódico con eosinofilia, con presencia de células T clonales. Podemos encontrar en algunos casos. Y ya como les había comentado, de la variante linfoide, la principal manifestación que va a tener, pues va a ser la manifestación a nivel cutánea y suele originar linfomas de células T de un 5 al 25%. A diferencia de la otra variante, esta variante se va a presentar de igual proporción tanto en hombres como mujeres. Dentro del tratamiento va a tener una buena respuesta a esteroides. A diferencia de las otras variantes de síndrome hipereosinofílico, no va a tener tantas alteraciones a nivel cardíaco y generalmente no va a presentar fibrosis cardíaca. Aquí también igualmente podemos incluir el síndrome de Gleich, que es el que también pues ya les había comentado, que es el del angioedema. En este caso de la variante linfoide, pues vamos a tener una sobreproducción de los factores de crecimiento por estos linfocitos T aberrantes y este aumento en los factores de crecimiento va a llevar a que haya aumento de interleucina 4, interleucina 5 y interleucina 13, que todos estos pues habíamos visto que van a tener una función importante en el estímulo de los eosinófilos. Aquí podemos ver un frotis de sangre periférica en donde pues se ve la eosinofilia y pues vemos que estos eosinófilos pues se ven anormales, así como les había comentado que pues estos pacientes con síndrome hipereosinofílico van a tener un aumento de los eosinófilos, pero estos eosinófilos van a tener alteraciones morfológicas. Y bueno, por el acúmulo de todos estos eosinófilos, dependiendo del lugar en donde se acumulen, pues van a ser las manifestaciones orgánicas que va a presentar el paciente. Y bueno, como vemos, los eosinófilos en este frotis van a tener una marcada hipogranulación. Se ven muy pocos gránulos en los eosinófilos.
Dentro de la variante linfoide, como les había comentado, van a tener una muy buena respuesta al tratamiento con esteroide. La dosis generalmente va a ser de 30 a 60 miligramos al día y generalmente con eso pues ya van a tener disminución de la sintomatología. Una vez que ya tenemos disminución de esta sintomatología, ya se empieza la dosis reducción del esteroide. Para los pacientes que no tienen una buena respuesta a esteroides, se utiliza la segunda línea, se puede utilizar Hidrea de 1 a 2 gramos al día e interferón. Sin embargo, bueno, esta segunda línea va a tener menor respuesta y la respuesta que tienen estos pacientes pues va a ser aproximadamente del 30%. Y como les había comentado, algo que es muy importante, pues es un seguimiento estrecho por el desarrollo en esta variante del linfoma de célula T. La siguiente variante va a ser la variante mieloproliferativa. Esta la vamos a poder dividir igualmente en sinclonalidad y leucemia eosinofílica crónica con presencia de este gen de fusión que ya les había comentado. En el cariotipo, pues podemos ver de lesión del cromosoma 4 y la actividad de este gen que tiene una actividad de tirosincinasa. La presencia o la alteración de este gen, pues la podemos identificar por medio del FISH o por medio de PCR. Entonces, cuando hay este gen de fusión, vamos a ver que esa tirosincinasa va a tener una ganancia de función y eso va a hacer que se estén alterando las células madre hematopoyéticas y que empiece a haber una expansión a nivel de los eosinófilos y que este aumento de los eosinófilos pues empiece a acumular en los diversos tejidos. Y en el caso de la variante mieloproliferativa, la alteración más frecuente va a ser a nivel cardíaco, a diferencia de la otra linfoide, en donde la principal alteración era a nivel cutáneo. La variante linfoide les había dicho que tenía muy buena respuesta al tratamiento con esteroide. En el caso de la variante mieloproliferativa no va a tener buena respuesta a tratamiento con esteroides. Y lo que les decía que es muy importante este gen de fusión es porque los pacientes que tienen este gen de fusión positivo se ha visto que tienen una buena respuesta a imatinib a dosis de 100 a 400 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, pues también se ha visto que algunas mutaciones, cuando tienen algunas mutaciones, no van a tener respuesta a este ITK y se tienen que utilizar otro ITK diferente. También en los primeros días de tratamiento se puede dar una dosis de esteroide a dosis de 1 miligramo por kilo para prevenir, por ejemplo, veamos que cuando empezaban a elevarse las troponinas cardíacas, esto también nos podría hablar de que había ya daño a nivel cardíaco. Entonces, para prevenir ese daño es que se han utilizado también dosis de esteroides. La respuesta con el tratamiento con imatinib en estos pacientes, pues se ve en días a semanas, casi siempre tienen una buena respuesta. Pero sin embargo, pues sí se han reportado recaídas, sobre todo después de que se suspende el imatinib, aproximadamente 2 a 3 meses después. Y es importante el seguimiento con la realización de la búsqueda de este gen de fusión cada 3 a 6 meses. Y igual que la variante linfoide, como segunda línea, pues se ha utilizado Hidrea. En los pacientes que tienen la variante mieloproliferativa, pero que tienen el gen de fusión negativo, pues lo que se ha utilizado son esteroides y pues estos generalmente van a tener peor pronóstico porque, como les comenté, la variante mieloproliferativa no tiene una buena reacción a los esteroides. Las respuestas que tiene con esteroides generalmente van a ser transitorias o parciales. Y la respuesta a imatinib, pues vemos que es mucho menor en comparación con los que tienen este gen de fusión positivo. Y aparte, a pesar de que se les han dado a estos pacientes dosis más altas de imatinib, hasta 400, pues generalmente las respuestas son bajas. Y los pacientes que tienen este gen positivo, hasta con dosis de 100 miligramos de imatinib, han tenido buenas respuestas. Como segunda línea, pues también igualmente en los pacientes que tienen este gen de fusión negativo, se ha utilizado Hidrea, interferón, y bueno, también se ha planteado el trasplante halogénico. La otra variante pues va a ser la variante indefinida, que igualmente también se va a dividir en dos. La eosinofilia de significado incierto, en donde hay presencia de eosinofilia,
pero nunca llegan a desarrollar alteraciones a nivel orgánico, pero sí cumplen el diagnóstico de la presencia de eosinófilos arriba de 1500. Y la otra, pues, es la que no tiene ninguna característica compatible ni con el síndrome hipereosinofílico variante mieloide ni variante linfoide. La otra variante es la de superposición. Son pacientes que tienen eosinofilia a nivel periférico y que tienen alguna enfermedad eosinofílica, pero solo está confinada a un solo órgano. No tiene alteraciones a nivel de múltiples órganos. La variante de asociaciones, estas son pacientes que ya tienen eosinofilias con algún diagnóstico conocido, presentan eosinofilia, o sea, ya tienen una enfermedad y en el contexto de esa enfermedad presentan eosinofilia. Estas pueden estar asociadas a enfermedades de colágeno, sarcoidosis, enfermedades inflamatorias intestinal, algún síndrome lipoproliferativo o infección por VIH. Por eso se denomina esta variante de asociaciones, es decir, la asociación de alguna enfermedad con la presencia de la eosinofilia. Y la variante familiar, pues esta va a ser una forma de eosinofilia hereditaria. El mecanismo aún es desconocido. Esta se presenta en poca proporción y generalmente la forma de transmisión es autosómica dominante, relacionada con traslocación a nivel de cromosoma 5. En este cuadro, pues podemos ver un resumen en el que una vez que tenemos hipereosinofilia, vamos a poder, primero, pues como les había comentado, diferenciar causas reactivas y pues en el caso de una historia familiar, pues vamos a hablar de hipereosinofilia hereditaria. Y en base a la patogenia, pues vamos a igual pudiendo seguir el diagnóstico dependiendo si tiene alguna causa secundaria, es decir, buscar una causa secundaria a una causa reactiva. Ya una vez que buscamos una causa reactiva, vamos a buscar la presencia de clonalidad para ver si lo podemos dividir en primaria y ya si no tenemos ni una causa reactiva ni tenemos tampoco una causa de clonalidad, pues lo vamos a definir como hipereosinofilia idiopática. Dentro del tratamiento, como ya les mencionaba, pues dependiendo de la variante, va a ser el tratamiento, pero los tratamientos que utilizamos en general para el síndrome hipereosinofílico, pues van a ser los glucocorticoides, que en el caso de la variante linfoide, pues van a tener hasta 85% de remisión parcial o completa dependiendo y generalmente se ve dentro del primer mes la respuesta al tratamiento. La dosis inicial pues puede ir de 0.5 miligramos kilo al día y la función de estos corticoides lo que va a hacer es que va a inhibir las citocinas estimulantes de los eosinófilos, principalmente a la interleucina 5. Entonces, si la inhibe, pues va a hacer que haya una disminución en la cantidad de los eosinófilos. Otro tratamiento pues es la presencia de interferón alfa, que igualmente va a inhibir la interleucina 5 y va a antagonizar la respuesta TH2. En el caso de los pacientes que tienen hepatoesplenomegalia, se ha visto que el uso de interferón alfa pues mejora esta sintomatología. También se ha utilizado hidroxiurea. Lo que hace la hidroxiurea es que limita el desarrollo o la progresión de los eosinófilos. Sin embargo, a diferencia de otros tratamientos, por ejemplo, de los glucocorticoides, que vemos la respuesta al tratamiento en un mes, en el caso de la hidroxiurea, el inicio de la mejoría pues es todavía más lento. Tenemos también otro fármaco que es el mepolizumab. Este va a ser un anticuerpo monoclonal. Lo que va a hacer es que va a inhibir la asociación de interleucina 5 con su receptor. Entonces, si la interleucina 5 no se puede unir a su receptor, no va a poder llevar a cabo sus funciones y no va a poder estimular a los eosinófilos. Consiguiente a esto, pues va a haber una disminución en la presencia de los eosinófilos. Y pues los inhibidores de la tirosina sinasa. Esto lo que van a hacer es que se van a unir al mismo sitio que el ATP de la tirosina sinasa alterada, porque veíamos que los pacientes que tenían el gen de fusión van a tener esta tirosina sinasa alterada. Entonces lo que van a hacer es que se va a inhibir la actividad enzimática de forma competitiva y pues así es como van a actuar. No se recomienda, como les comentaba, la dosis va de 100 a 400 miligramos al día y en el caso del imatinib no se va a recomendar una dosis menor a 100 miligramos al día, ya que se ha visto que no es efectiva.
Otras nuevas terapias que se han utilizado en el síndrome hipereosinofílico o que se están estudiando para esta patología es el CCR3, que va a ser una quimiosina selectiva de eosinófilos, que pues de esta CCR3 lo que va a hacer es que va a activar el reclutamiento de los eosinófilos a ciertos tejidos. Entonces, si bloqueamos esta quimiosina, lo que se busca pues es inhibir o disminuir el reclutamiento de estos eosinófilos. Otro va a ser el benralizumab. Este va a ser un anticuerpo monoclonal contra interleucina 5. Entonces, una vez que inhibimos interleucina 5, pues va a disminuir la cantidad de los eosinófilos porque esta va a ser la principal citocina eosinófilo poyética. Y entonces, igual también, una vez que hay que recordar que interleucina 5 también es una de las interleucinas que el eosinófilo expresa para poder sobrevivir. Entonces, si la bloqueamos, igual también va a tener un efecto proapoptótico de los eosinófilos. Otro va a ser el natalizumab. Este va a ser un anticuerpo clonal contra BLA4 y vemos también que dentro del reclutamiento o de las quimioatrayentes, el BLA4 va a ser muy importante. Entonces, si bloqueamos este quimioatrayente, pues no se va a poder llevar a cabo el reclutamiento de los eosinófilos. Otra terapia va a ser la prostaglandina D2 y su receptor CRTH2. Y aquí lo que se intenta bloquear es la movilización, activación y quimioatracción de los eosinófilos. Y bueno, como conclusiones, vemos que los síndromes eosinófilos pues van a ser un grupo muy variante de desórdenes que se caracterizan por muchos patrones de la enfermedad, porque depende del órgano afectado, pues van a ser las manifestaciones que van a tener estos pacientes. Es importante comprender la fisiopatología y poder hacer un correcto diagnóstico, porque pues va a tener una amplia variedad de causas posibles en el caso del abordaje de la hipereosinofilia. Y en base a la causa de esta hipereosinofílica, pues vamos a poder dar un adecuado manejo. Porque, pues como vemos, a la larga, los pacientes con síndrome hipereosinofílico, como tienen una gran alteración o un gran daño en múltiples órganos, pues pueden causar morbimortalidad. Entonces, si les damos tratamiento adecuado, pues podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, como les comentaba, es muy importante que se haya comprendido la fisiopatología de todo el síndrome hipereosinofílico y se haya visto cuáles son las alteraciones que hay en los diferentes receptores, porque pues así se han estado implementando nuevos tratamientos dirigidos contra células blancomoleculares, como pues ya les comenté el imatinib, el mepolizumab, y actuando a través de un mecanismo de selección, un mecanismo de acción selectivo. Y bueno, hay que recordar que hay que estar muy al pendientes de la afección a nivel cardíaco, ya que esta va a ser la principal causa de mortalidad en el síndrome hipereosinofílico. Y pues no sé si quiere agregar algo más, doctora. Pues bueno, en general creo que estuvo muy completa la clase. Nada más, pues como dijo Rosita, hay que tener como bien claro, sobre todo las dos variantes, la mieloproliferativa y la linfoproliferativa, en que hay diferencias pues características, ¿no? La mieloproliferativa sabemos que va a tener un gen de fusión, ¿no? Y por lo tanto el tratamiento, como bien mencionaba Rosita, pues va a ser con inhibidores de tirosincinasa, ¿no? Porque lo que se produce es una tirosincinasa, a diferencia de la variante linfoproliferativa, en la cual vamos a tener muchos linfocitos T que van a tener un fenotipo aberrante, van a ser clonales, pero aquí el tratamiento pues es diferente, ¿no? Es con corticosteroides. Yo creo que sería pues algo importante de recordar y pues recordar las manifestaciones clínicas. Y al principio, pues bueno, siempre que damos una eosinofilia, pues lo primero que tenemos que descartar son las causas secundarias que mencionaba Rosa al principio, ya que, pues bueno, lo más frecuente, sobre todo en nuestra población, pues es que sí puede haber parasitosis, ¿no? Ya hemos tenido casos ahí en la consulta que lo mandan a estudio de hematología por hipereosinofilia, según, y pues que al final solamente era una parasitosis, ¿no? Entonces, sí es importante tener primero todas esas consideraciones, pero creo que en general estuvo bastante completa. De cualquier forma, si hubiera alguna duda, pues bueno, lo pueden poner ahí en, en la plataforma y lo resolvemos. Entonces, pues muy bien, Rosita. Muchas gracias. Sí, gracias.